Arrancamos con el capítulo 5 de la historia del punk. Bienvenidos a los que se prenden ahora. Habíamos dejado la semana pasada en el año 1976 en Estados Unidos. Hablamos de los Ramones, básicamente, y todas sus influencias con la música de los 60, del garage rock y de todo lo que se fue conformando para que el movimiento punk empiece a avanzar en Estados Unidos. Ya en Inglaterra también empezaban a haber secuelas. Ya hablaremos un poco del punk rock inglés, muy distinto al norteamericano, pero influenciado por este punk norteamericano. Boston, Detroit, Cleveland también. Las bandas de allá empezaron a confluir en Nueva York, en el GBGB, el mítico lugar de tocar recitales, y el Max, Kansas City. Ahí comenzaron a confluir muchísimas bandas en Nueva York, formando lo que se decía la Blank Generation. Ya vamos a hablar de Richard Hell, pero antes quería pasarles un tema de la banda New Order, una banda que formó Ron Asheton, guitarrista de los Stooges. Cuando se va de los Stooges, se disuelven los Stooges, Asheton arma esta banda que empezó a tocar en Nueva York, largando influencias a lo que vendría después en el punk rock. Una banda oscura. Cuenta Asheton que ellos al principio en los recitales cuando tocaban, ponían una bandera con un símbolo nazi, lo cual generaba mucha polémica. Ellos decían que era para digamos, generar rechazo y generar ciertas dudas. Es cierta problemática, digamos. Pensemos que los Estados Unidos había sido enemigo de los nazis, los había vencido, y querían generar como un rechazo en la sociedad, digamos. Yo, digamos, viéndolo desde acá, tal vez fue decisiones erradas, y eso de la simbología nazi fue parar a Inglaterra también, pero con esto que yo decía, no eran el punk ninguna relación con el nazismo, ni su política nazi, todo lo contrario, pero se utilizaban esos símbolos, tal vez equivocadamente, para generar rechazo. Asheton fue uno de los primeros que lo empezó a usar, y eso se va a Inglaterra. Después recordemos, por ejemplo, a Sid Vicious utilizando las remeras con el símbolo nazi. Después Asheton contaba que nada que ver, que ellos no eran nazis, es más, odiaban a los nazis y a toda la cuestión fascista, pero lo utilizaban por eso. Escuchemos un tema de la banda New Order, la banda de Ron Asheton, aquí en la historia del punk, Estados Unidos, 1976. Yeah.
New Order, la banda de Ron Asheton, como decíamos aquí en las Olas Perdidas, en la historia del punk. Lo que estaba pasando en Nueva York, lo que se dice la Blank Generation, que era la temática, el cuero, la ropa de cuero, las drogas, poesía vanguardista, y la vanguardia aquí tiene que ver, aunque no no fue parte del punk rock, no podemos decir que bandas como Resident, que vamos a escuchar ahora, era una banda punk rock, sí influenciaba a los estudiantes de arte, y hay bandas que confluían, como por ejemplo Suicide. Resident es una banda de 5 o 6 miembros que nunca se les vio la cara, siempre actuaron en anonimato porque tenía una teoría de arte que decía que lo anónimo era mejor, lo hacía más puro al arte. Entonces funcionaban así, no se sabían quién eran. La banda arranca en el 66, los Resident, siempre trabajando desde lo conceptual, pensando el arte incluso desde el pensamiento dadaísta, rupturista de Marcel Duchamp, por ejemplo. De por ahí partía Resident. En los 70 sacan un disco que con la tapa del primer disco de los Beatles, del disco Meet the Beatles, el primer disco de los Beatles, y con la, ¿cómo se dice? Con la tapa, digamos, trabajada, digamos, retocada, transformada, para retomar los conceptos que ellos planteaban del arte. En el 76 aparece una canción de Resident, Satisfaction, una versión del tema de los Rolling Stones desde el lado muy vanguardista, y queríamos que lo escuchemos a los Resident haciendo esta versión de Satisfaction, San Francisco, California, 1976, de Resident. Podemos contraponer una banda como los Ramones, rock and roll clásico, minimalista, puro, a a The Resident, con esta cosa muy rupturista, muy de vanguardia, muy pensado desde el lado, acordémonos, en otros capítulos pasamos el tema, el disco Metal Machine de Lou Reed, buscando la vanguardia. Acá en Nueva York confluía todo esto. Pensemos en la Velvet Underground, en Andy Warhol y toda esa relación que entraba con el arte. También aparece un personaje que aparece, digamos, un tema
fundamental para la escena punk neoyorquina norteamericana, que es Blank Generation de Richard Hell. Richard Hell, que había estado en Television con Tom Verlaine, bajista, se había ido de Television por diferencias. Este tema Blank Generation, que vamos a escuchar en un ratito, es una composición que iba a ser de Television, pero Richard Hell se va de Television y forma la banda Boy Boss, y sacan un simple, Blank Generation. Richard Hell, una figura fundamental, ¿por qué? Por las canciones, pero también por la imagen. Empiezan a aparecer los pelos parados en punta, campera de cuero, tomado también de la imagen de Lou Reed, remeras rotas, alfileres de gancho. Todo eso lo vio Malcolm McLaren, que ya estaba en Estados Unidos en este momento. Malcolm McLaren, el que fue manager de los Sex Pistols, había ido a Estados Unidos, había estado de manager de los New York Dolls por un breve tiempo. Lo vio a Richard Hell y le sacó mucho de su imagen para llevar a lo que sería la tienda Sex, la tienda que McLaren armó con Vivian Woodstock en Inglaterra. Richard Hell, incluso Malcolm McLaren, les digo más, se lo quiso llevar a Inglaterra, a Richard Hell, pero Richard Hell no quiso saber nada. Richard Hell muy relacionado con Patti Smith también, y vamos a escuchar este tema que marca como un punto de inflexión ya para arrancar la movida del punk norteamericano, que a nivel discográfico explota en el 77, pero ya empezaban los simples, ya empezaba toda la movida. Vamos, incluso les digo más, se filmó un documental de llamado Blank Generation, que aparecen todas estas bandas que confluían en el GBGB y en el Max Kansas City. Escuchemos entonces a Richard Hell con el tema Blank Generation. Otra banda que se empezó a consolidar era la banda Pere Ubu, liderada por Dave Thomas. Acordemos, para hacer un recuento, Dave Thomas y Peter Lager habían formado Rocket from the Tombs junto a algunos, a Zeta Chrome y a otros miembros de lo que serían los Dead Boys después. Después Dave Thomas y Peter Lager forman Pere Ubu, otra banda que se puede hablar de vanguardia, experimental, una banda interesante desde todo punto de vista, que se transformó en una banda de culto, y en el 76 largan el tema
Final Solution, que vamos a escuchar ahora. Pere Ubu, nombre de la banda, sacado de la obra Ubu Rey, Pere Ubu, de Alfred Jarry, una obra de teatro también experimental, vanguardista, francesa, que ellos tomaron como referencia. Vemos que hay muchas referencias a la literatura en muchas de las bandas. Otra de las bandas que estaban ya tocando en Nueva York era una banda llamada Dogs, una banda que venía de Detroit, que tenía una bajista, Mary Kate, que también cantaba, y que dieron rock and roll más clásico, más influenciado por los Stooges, por MC5, y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Rock and Roll, John Rock and Roll Sinclair, homenaje a el que fuera colaborador, manager, persona que recitaba John Sinclair en los recitales de MC5, sus posturas políticas allá por los 70, sobre todo contra la guerra de Vietnam. Escuchemos entonces ahora a The Dogs. Yeah, John rock and roll Sinclair.
Dogs aquí en la historia del punk. Y otra banda que también empezaba a hacer ruido era The Nerves, también conocida. Un trío con Jack Lee en guitarra, Peter Case en bajo y baterista Paul Collins. Paul Collins, que después formaría The Beat, una banda power pop muy grosa, pero ya tocando la guitarra Paul Collins. Escuchemos el tema este de Nerves, de los Nerves, Hanging in the Telephone, tema que hizo famoso Blondie después, que hizo el cover de este tema. Ya hablaremos de Blondie, ya llegará. Ahora, Nerves. I'm in the phone with this the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. I know she's there, but I just had a call. Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did you go to work or just go to the store? All those things you said I told her to ignore. Oh, why can't we talk again? Oh, why can't we talk again? Oh, why can't we talk again? Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. It's good to hear your voice, you know it's been so long. If I don't get your call, then everything goes wrong. I want to tell you something you've done all wrong. Don't leave me hanging on the telephone. I have to interrupt, stop this conversation. Your voice across the line gives me a strange sensation. I'd like to talk, but I can show you my affection. Oh, I can control my También aparecían a salir distintos EP de distintas bandas, por ejemplo Tequismos, una banda que eran de Indiana, eran un montón de miembros, eran como, no sé, 10 músicos que había, y en el 76 largan un 7 pulgadas con este tema que vamos a escuchar ahora. Chicken Queen, Gizmo. Akron, Ohio, también sacó algunas bandas como por ejemplo The Bizarros. Quería comentarles que Akron, en Ohio, era una zona que se trabajaba mucho con la goma, con el caucho, con la fabricación de neumáticos, y que estaba en una recesión bastante grande en los 70, igual que en Detroit, un lugar de la industria automotriz. Y ahí salen Bizarros, influenciados el nombre en los personajes de
editora de cómics DC, con influencias variadas, desde la Velvet Underground hasta Roxy Music, la banda glam que estaba tocando en Inglaterra, y también los Doors, con algunas influencias también de bandas garage como los Sonics. Vamos a escucharlos bizarros, Lady Donate. Estás escuchando Las Horas Perdidas en Caput. The Sunday Cafe de Marseille. The Sunday de Dubonnet. With her arms wrapped round some soldier. The man would live to be much older. Discourse on feminine mystique. With spurs of furs and a case of plastic. She wasn't doing it, but no favors. Ladies just trying to crowd the papers. Parts in some Oriental opera. So she talks about the power of Sinatra. But when the talk gets down to the wheels and the cards, she said just blame it on your running dogs. Soldiers walking through the door. Ladies stand some distant shore. Offers no resistance. Separated by the distance. Things hasn't really come to that. To survive reflection in eye. Hablamos de Detroit, industria donde trabajaba la industria automotriz y que fue cuna de bandas como los Stooges, MC5, Question Mark and the Mysterians y un montón de bandas más, una ciudad con el soul. Ahí aparece otra banda que ya habíamos pasado aquí, se llamaba Dead, no la banda Death Metal, una banda de rock and roll con tres hermanos afroamericanos, una de las primeras bandas junto a Pure Hell con integrantes puramente afroamericanos. Escuchemos este tema de Dead, un cover de los Stooges, Politicians in My Age, desde Detroit, Michigan. Los Dead fueron a Nueva York a probar suerte, no les fue tan bien, pero dejaron este simple, maravilloso Dead entonces aquí en la historia del punk. They get along, politicians in my eyes. They could care less about you, they could care less about me. As long as they are put in the place that they want to be. They're always wearing false smiles, I guess they go with the style. Politicians in my eyes.
sonando aquí en la historia del punk, en este capítulo 5. Nos vamos despidiendo de este capítulo de historia del punk. La semana que viene ya será la última parte de Estados Unidos en 1976 y hablaremos de Blondie, las Runaways, de Jonathan Richman y los Modern Lovers, de Testors, la banda de Sonny Vincent, Nervous Eaters, un montón de bandas que tocaban en esa época y que las vamos a pasar aquí en la historia del punk.